Bienvenidos a nuestra serie de Fundamentos. Vamos a hablar de nuevo acerca de la Biblia. En la lección pasada hablamos de la importancia de saber lo que significa la palabra revelación y hablamos de cómo la Biblia es diferente de otros libros religiosos y cómo podemos saber que es un libro verdadero. Hablamos de las evidencias externas y también las evidencias internas que nos dan prueba que la palabra de Dios es verdadera. En esta lección vamos a hablar de la razón número 3 y 4. Nosotros podemos saber que la Biblia es un libro verdadero. Algo que quisiera añadir, que no hablé mucho de esto en la lección pasada. Muchas personas preguntan, bueno, ¿cómo la Biblia fue copiada? ¿Verdad? Porque si no tenían impresoras para poder imprimir copias de la palabra de Dios, entonces, ¿de dónde sacamos todas esas copias de los manuscritos escritos en los lenguajes originales? Y la respuesta a esa pregunta es que copiaban la Biblia literalmente a mano. Habían unas personas que se llamaban los masoritas. Los masoritas, su función era únicamente copiar las Sagradas Escrituras. Pero ellos tenían muchos detalles en su trabajar, tenían muchos procedimientos que seguían estrictamente para no hacer muchos errores. Claro que eran humanos, o va a haber error humano. Para evitar mucho error humano, seguían sus procedimientos bien detallados. En cada pedazo de papiro, o podría, si estaban escribiendo en un material que venía de la piel de animales, con su pluma, usaban sangre o usaban tinta para escribir y copiar estos manuscritos originales. Entonces, tenían detalles de cuántas columnas podían escribir en cada material, cuántas filas, cuántas palabras. Los masoritas eran tan detallados que ellos sabían la letra que marcaba el mismo medio del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, Salmos y los profetas. Entonces, si ellos terminaban una obra de copiar las Sagradas Escrituras, ellos contaban letra por letra hasta marcar el mismo medio. Y si encontraban que había un error, literalmente tiraban todo ese trabajo a la basura y comenzaban de nuevo. Otro procedimiento interesante que tenían los masoritas es que cada vez que escribían el nombre de Jehová, el nombre de Dios, cualquiera de sus nombres, usaban una pluma absolutamente nueva, de respeto a la santidad de Dios. Entonces, esa es otra evidencia externa que nos ayuda a creer en las evidencias internas de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la tercera razón, cómo sabemos que la Biblia es un libro verdadero. La evidencia personal, la tercera razón es que la evidencia personal y en el mundo indica que la Biblia es un libro poderoso. Vemos el poder, las evidencias del poder de la palabra de Dios, no tan solo en nuestras vidas personales, pero también en nuestra sociedad y en la historia del mundo. Le doy un ejemplo, hablando de la sociedad, un estudio social un poco, en el libro de Levítico, el capítulo 18. Los israelitas, los hebreos, están en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, y están ellos rodeados de naciones, ciudades y gente que no eran el pueblo de Dios, y ellos seguían sus propias leyes y su propia moralidad o inmoralidad. Lo que Dios le dice a ellos cuando le da la ley de Moisés en Levítico, le dice en el capítulo 18, le da varias leyes acerca de la intimidad sexual. Pero si usted lee Levítico, el capítulo 18, lo que Dios está diciendo a su gente es que la mayoría de estas reglas y leyes eran acerca de no tener intimidad sexual entre familiares. Que el día de hoy en nuestra sociedad, claro, eso es algo común, eso es algo que tiene mucha razón, ¿verdad? Pero tenemos que entender que en este contexto, cuando Dios le estaba dando esas leyes a su pueblo, las naciones alrededor de ellos no vivían de acuerdo a esa ética, no tenían esa ética, no tenían esas creencias. En naciones alrededor de Israel, en la tierra de Canaán, la tierra de Moab, los amonitas y todos los otros hitas, creían en dioses falsos, en ídolos que adoraban. En Moab
ellos en la tierra de Moab tenían un dios, se llamaba Chemosh, y sus brazos eran un altar donde hacían un fuego debajo del altar de sus brazos, y aquí en sus manos sacrificaban a sus bebés. Y Dios está diciendo a ellos en la ley de Moisés que no hagan eso, que no sean como las otras ciudades, los otros países que no creen en Él, que están siguiendo inmoralidad. No tan solo inmoralidad en su ética, pero también en su vida e intimidad sexual. Entonces, los judíos estaban cientos de años avanzados en su ética, en su moralidad, si seguían las leyes de Dios. Y ahora, los otros países, las otras personas, las otras culturas y sociedades, le tomó cientos de años para ellos entender que, hey, sería buena idea si no hay relaciones sexuales entre familiares, ¿verdad? Entonces la Biblia ayudó a formar a la sociedad y a nuestra cultura en la historia de la humanidad. Entonces, pero también hay mucha evidencia, mucho testimonio personal de la Biblia siendo un libro poderoso. Ahora, yo puedo estar aquí y le puedo dar testimonio tras testimonio cómo he visto a Dios trabajar en mi vida. Pero no se trata de eso, porque esas son mis historias. Le reto a que usted tome un tiempo para reflejar y pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a Dios trabajar en su vida personal? Cuando yo tenía 20, 21 años, comencé a tener una crisis en mi fe. Y empecé a hacer muchas preguntas acerca de la realidad y la veracidad de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, adivine qué, comencé a estudiar la Biblia. Cuando comencé a estudiar la Biblia y comencé a pedirle a Dios que se revelara en mi vida personal, adivine qué pasó. Dios me dio muchas respuestas. Y muchas veces vamos a tener dudas, pero cuando usted le pide a Dios que se revele a usted en su vida personal, Dios siempre le va a enseñar su veracidad, que Él es real, y le va a enseñar su poder en su vida. Entonces, hágase la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que Dios le habló a usted? Que Dios obró en su corazón por medio de la palabra, de la Biblia. Pero ahora tiene que leer la Biblia. La Biblia se convierte en algo muy poderoso cuando es personal. Pero hasta que no sea personal, es algo que es un poder que usted no va a conocer cuando lo hace personal en su vida. La cuarta razón es porque Jesús dijo que la Biblia proviene de Dios. Las palabras de Jesús nos confirman que la Biblia es verdadera. En Mateo 22, versículos 43 y 44, Jesús confirma a la ley de Moisés, los Salmos y los Proverbios como escritura, el Antiguo Testamento. Después Jesús se refirió a la Biblia como autoritativa. En Mateo 22, 29 reconoce la autoridad de las Escrituras y la palabra de Dios. Y por tiempo no voy a leer los libros, todos los versículos específicamente, pero sí le voy a dar las citas. Después Jesús llamó las Escrituras la palabra de Dios. Específicamente en Marcos, el capítulo 7, versículo 13, Jesús llama a las Escrituras la palabra de Dios. Jesús también afirmó la existencia de las personas y los lugares de la Biblia. En Mateo 22 y 24, Él afirmó la existencia de los profetas del Antiguo Testamento. Después en Lucas 17, Jesús habla acerca de Noé y el diluvio. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia y empecé a buscar muchas respuestas a mis preguntas acerca de la veracidad de la Biblia y de Dios, empecé a leer libros históricos escritos por personas que no eran creyentes, pero empecé a ver toda la ciencia y los estudios sociales y de la historia del mundo, de las sociedades, que confirman los hechos y las escrituras del Antiguo Testamento. Y el diluvio es uno de esos hechos, que hay tanta prueba científica, arqueológica, que se tiene que reconocer. Científicos que no son creyentes de Dios tienen que reconocer que hubo un diluvio. Y hay muchas sociedades que a través del tiempo y de la historia humana hay muchos mitos explicando el diluvio y cómo el mundo fue destruido por agua.
Jesús también afirmó la existencia de Adán y Eva en Mateo capítulo 19, versículo 4. También él afirmó la existencia de Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades que fueron destruidas, y Jesús afirma eso en Mateo 10, 15. También Jesús afirmó la existencia de Jonás en Mateo 12, el versículo 40. Entonces, vemos aquí la veracidad de la palabra de Dios porque Jesús confirma lo que vamos a hablar dentro de poco, el canon de las Escrituras. Pero antes de seguir adelante hablando de Jesús, quisiera yo de nuevo, tomen un tiempo para reflejar, quisiera retarlos, que si usted tiene dudas de la palabra de Dios, tengo un amigo que antes era un ateo, él no creía en Dios, y me dijo, ¿sabes qué? Lo que yo hice fue que comencé a leer la Biblia para yo poder argumentar y poder probar que muchos cristianos tenían las ideas incorrectas y que la Biblia era una mentira. Pero cuando empezó a leer la Biblia, adivine qué pasó, encontró el Dios de la Biblia. Y el día de hoy es un miembro de nuestra congregación que siempre está sirviendo aquí en la iglesia. Entonces le reto que busque la verdad en la verdad. Hay una idea equivocada que muchas personas tienen. Creen que hubo un concilio de hombres en una reunión que decidieron juntos, ok, estos son los libros que deberían de estar en la Biblia y estos libros no deberían de estar en la Biblia. Pero esa idea está equivocada. Déjenme enseñarle, voy a hablar un poco de cómo nosotros elegimos los libros que sí están en la Biblia y todos los términos acerca de eso. Aquí hay 3 razones por qué nosotros podemos saber que tenemos los libros correctos en la Biblia, en las Escrituras. Número 1 es el testimonio de la Biblia. En la lección pasada, al principio, nosotros hablamos de pruebas internas que están dentro de la Biblia que nos dicen y nos enseñan que la Biblia es verdadera. Acabo de hablar de Jesucristo. Jesucristo reconoció las Escrituras, los pasajes, muchas historias que él se refirió al Antiguo Testamento. Cristo reconoció el Antiguo Testamento como el canon de Escritura. Cuando digo la palabra canon, no cañón, C-A-N-O-N, nos referimos a la lista de libros que nosotros como iglesia ha reconocido que son las Escrituras. Cristo reconoció el canon, estos libros del Antiguo Testamento como Escritura en Lucas 24, versículo 44. Las palabras de Cristo dicen, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que Cristo está hablando de las 3 partes del Antiguo Testamento. También Pedro reconoció el canon de parte del Nuevo Testamento. Aquí vamos a ver en 2 de Pedro, el capítulo 3, en esos versículos, Pedro confirma las Escrituras de Pablo. Versículo 15-16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así que Pedro confirma las Escrituras de Pablo. Y como hablamos en la última lección, tenemos esos hombres en diferentes partes del mundo, diferentes países, caminando con Cristo en diferentes etapas de sus vidas personales. Y todo lo que escribe concuerda el uno y confirma el uno al otro. No hay división, no hay ninguna enseñanza que no están parejas entre Pablo, entre Pedro y los otros apóstoles también. Pablo, en 1 Corintios, él confirma las Escrituras del apóstol Pedro, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, una E mayúscula, hablando de las Escrituras, los profetas del Antiguo Testamento que estaban hablando del Hijo de Dios, del Mesías, Jesús, que iba a venir a morir por los pecados del mundo y después resucitar. Y versículo 5, que apareció
a Cefas. Cefas es otro nombre de el apóstol Pedro. Y después a los 12, a los apóstoles. Ahora, cuando Pablo recibió estas palabras, el testimonio de Cefas, de Pedro, de los otros apóstoles, encontramos en las Escrituras, en Hechos, en Gálatas también, vemos la primera visita de Pablo, visitó a Pedro y se quedó con él por 15 días. Después, en otra visita, Pablo habla con otros apóstoles que también estuvieron con Cristo. Y como hablamos en la lección pasada, vemos aquí escrituras de testigos de primera mano que vieron a Cristo, que caminaron con Cristo, y ellos mismos testificaron al Cristo resucitado. Entonces, aquí tenemos Pablo confirmando las escrituras de Pedro y los otros apóstoles. Versículo 6. Después apareció Jesús a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Entonces Pablo estaba escribiendo esta escritura, esta carta a Primera de Corintios. Él había hablado con muchos de los testigos que vieron a Jesús que ya había resucitado. Entonces aquí hay más pruebas internas en la Biblia, todo concordando el canón, estos libros que consideramos ser escritura. Entonces, últimamente en 1 de Timoteo 5:18, en un versículo, Pablo reconoce la inspiración pareja del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En este versículo se refiere al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a la misma vez. Dice Pablo, en 1 de Timoteo 5:18, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En este versículo Pablo cita a Mateo, el capítulo 10, y después también a Lucas, el capítulo 10, versículo 7. En el Antiguo Testamento se refiere a Deuteronomio, capítulo 25, el versículo 4. Ahora, lo que es asombroso acerca de este pasaje de Escritura aquí, Lucas escribió su libro en el año 60 DC, después de Cristo, ¿ok? Pablo escribe su carta a Corintios en el año 63 DC, después de Cristo. Simplemente 3 años, solo 3 años después de que Lucas escribió su libro. Entonces la iglesia estaba reconociendo, ya estaban usando el libro que escribió Lucas como las Escrituras. Y 3 años después, Pablo se refiere a las Escrituras de Lucas. Entonces nos da testimonio aquí que la iglesia reconoció el libro de Lucas como la Escritura Santa. Entonces estos libros que tenemos en la Biblia no fueron seleccionados por un comité o un concilio de hombres en una reunión, no. Estos libros fueron escogidos, reconocidos como Escritura, en la base de 3 cosas cada libro. Número 1, la autoridad de un apóstol, que vemos aquí, le he dado mucha evidencia acerca de eso. Número 2, la enseñanza de la verdad en ese libro. Y número 3, la confirmación de la iglesia. La iglesia antigua confirmaron estos libros como escritura. La iglesia oficialmente reconoció una lista, el canón de los libros de las sagradas escrituras, en el año alrededor de 400 DC después de Cristo. Pero eso fue después de más o menos 300 años que ya estaban usando estos libros como escrituras. Entonces, por eso le hemos provisto aquí mucha información, ¿verdad? Pero aquí le damos evidencia y prueba de cómo podemos saber que los libros que tenemos en la Biblia son los libros correctos de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima lección o en su grupo.